Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Departamento de Física, Asignatura Física 1, Dinámica del cuerpo rígido con alta simetría. Segunda parte de 3. La bibliografía de consulta, C.R. Szymanski, libro de Física Universitaria, autores Friedman y Young, Física, volumen 1, Mecánica de Marcelo Alonso y Edward Finn, editorial Fondo Educativo Interamericano, Mecánica Elemental Juan Roederer, editorial Eudeva, libro digital de la Cátedra de Física 1, unidad 6, Dinámica del cuerpo rígido. Lectura avanzada, ya para quienes quieran profundizar en la mecánica. Mecánica para Ingeniería, tomo de Dinámica de Bedford y Fowler. Mecánica para Ingenieros, tomo de Dinámica de Merian y Craige. Contenidos previos que debe haber repasado el estudiante para la mejor comprensión de los siguientes temas. Introducción a la mecánica de los sistemas de muchas partículas, teorema de conservación e introducción a las leyes universales de la dinámica de los sistemas de partículas, para masa constante y para sistemas de referencia inerciales, dinámica vectorial del movimiento relativo y del cuerpo rígido, rototraslación. Contenidos del área de matemática, álgebra vectorial, álgebra lineal, en análisis matemático, derivación e integración de una variable. Estaremos desarrollando las partes que quedan en azul de este mapa conceptual, o sea, la dinámica del cuerpo rígido, con referencia a un punto fijo en el laboratorio y con referencia al centro de masa. Y la parte energética, que consta de los teoremas de energía cinética y energía potencial y relaciones entre los observadores en movimiento relativo para las variables mencionadas. Cantidad de movimiento en un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas que cumple la condición de rigidez. Entonces, la cantidad de movimiento para cuerpos rígidos discretos bastará a sumar la cantidad de movimiento de cada una de las partículas que constituyen este cuerpo rígido. Y para cuerpos rígidos continuos, se podrá hacer esta suma extendida a infinitas partículas de masa muy pequeña, o sea, podremos expresarlo como una integral que tiene la forma que se muestra en la figura. Recordemos que el observador en el centro de masa va a medir siempre cantidad de movimiento nula. En cuanto a la primera ecuación universal, con referencia en el laboratorio, vemos que es completamente análoga al del sistema de partículas, vale decir, la resultante de las fuerzas exteriores es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, y para masa constante se verifica que es la masa total por la aceleración del centro de masa respecto del laboratorio. Con respecto a la segunda ecuación universal, podemos decir que la resultante de los torques exteriores sobre el sistema de partículas que denominamos cuerpo rígido es igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo. En el caso que los torques han sido tomados respecto del centro de masa, también el momento angular o momento cinético debe ser tomado respecto del centro de masa. Para la cinemática plana podemos incorporar las ideas de momento de inercia para calcular esta ecuación universal de una manera adaptada a los cuerpos rígidos
en el caso de física 1, cuerpos rígidos con alta simetría o que se puedan desarrollar en un plano. Resulta entonces que la resultante de los torques exteriores respecto del centro de masa es igual al momento de inercia, el eje correspondiente, por la aceleración angular. Si bien el momento cinético en los casos generales de cuerpo rígido no tiene por qué ser paralelo a la velocidad angular, en los casos que se presentan en física 1, esto sí lo será. Y entonces es válida esta ecuación simplificada que hemos escrito en último lugar. Vale decir que los torques externos respecto al centro de masa se pueden calcular a partir del momento de inercia y de la aceleración angular. Veamos ahora cómo se pueden relacionar entre el torque respecto del laboratorio en un punto fijo y el torque respecto del centro de masa. Para eso, veamos los vectores posición de un punto que tiene aplicado una fuerza respecto del punto O en el laboratorio y respecto del centro de masa. La suma de los vectores respecto del centro de masa y la del centro de masa respecto del punto O es igual a la posición del punto correspondiente respecto del punto O del laboratorio. Entonces, al hacer el producto que me lleva a calcular el torque de esa fuerza, vemos que se puede distribuir el producto vectorial en el orden correspondiente, no se pueden invertir los órdenes porque el producto vectorial no es conmutativo. Y entonces nos va a quedar que el torque respecto de un punto fijo O de la fuerza exterior se puede tomar como el torque respecto del centro de masa multiplicado por un torque que tiene que ver con la posición relativa entre el punto O y el centro de masa y la fuerza exterior. O sea, hay que tomar el orden del producto como corresponde y la referencia se ve que es sobre el punto O fijo en el laboratorio. O sea, cuando decimos posición R, centro de masa, guión O, estamos diciendo el vector que apunta al centro de masa referido al punto O del laboratorio. En cuanto al momento angular respecto de un punto O fijo al laboratorio, podemos relacionarlo con lo que habíamos aprendido en la parte anterior del momento angular respecto del centro de masa. Otra vez tenemos que tener en cuenta la posición relativa del punto O y del punto centro de masa y la velocidad que corresponde también desde el punto O a la velocidad con el centro de masa. Y estas cuestiones las podemos evaluar a partir de una relación de relatividad simple en el ámbito clásico, sumando las correspondientes vectores respecto del centro de masa y respecto de O. Para ello se aplicaría la propiedad distributiva en el orden que corresponde entre el vector posición y la cantidad de movimiento y resulta entonces la ecuación que está en la parte inferior en donde tenemos que el momento angular o momento cinético respecto de un punto O fijo al laboratorio es igual al momento angular o momento cinético que correspondería al producto del vector posición del centro de masa respecto de O fijo al laboratorio multiplicado por la cantidad de movimiento, más una correspondiente integral que se ve ahí,
que vamos a tratar de llevarla al caso del cuerpo rígido con las consideraciones de la próxima diapositiva. Tomamos entonces la ecuación que viene de la diapositiva anterior y vemos que la integral, al aplicar propiedad distributiva, como la integral es una suma, también se puede distribuir en dos términos. En uno de los términos vemos que la velocidad del centro de masa respecto de O es única para todos los puntos que supone esa integral. Y entonces nos queda un término dentro del signo integral que corresponde a una posición que tiene que ver del centro de masa respecto de sí mismo, dado que la posición de cualquier punto Q respecto del centro de masa integrada para todos los puntos correspondientes al cuerpo rígido me estaría dando un numerador que dividido por la masa total del cuerpo rígido daría la posición del centro de masa de ese cuerpo rígido. Pero como en este caso está referido al propio centro de masa, esa integral se anula. Por lo tanto, nos quedan dos términos que forman parte de este proceso de relatividad del momento angular o momento cinético. Entonces, el momento angular o momento cinético respecto de un punto O fijo al laboratorio es el producto del vector posición del centro de masa respecto del punto O fijo al laboratorio por la cantidad de movimiento del cuerpo rígido más el momento de inercia referido al centro de masa para el eje correspondiente multiplicado por el vector velocidad angular. Estos dos términos se suelen mencionar en la bibliografía también como la ecuación correspondiente como término orbital al que corresponde al vector posición del centro de masa respecto de O multiplicado por la cantidad de movimiento, momento angular orbital se le dice a ese término, y al término que corresponde al momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular se lo suele llamar momento angular de spin. Estamos ahora en condiciones de relacionar el torque respecto de un punto fijo O del laboratorio con el cambio de momento angular o momento cinético calculado respecto de ese mismo punto O fijo del laboratorio. Habitualmente aplicaremos esta ecuación a el centro instantáneo de rotación, dado que el centro instantáneo de rotación es un punto del cuerpo rígido, pero a su vez es un punto que está fijo al laboratorio. Mediante la aplicación de la segunda ecuación universal, vemos que con un desarrollo un poco más extenso que los anteriores, podemos llegar a detallar diferentes términos en los cuales va a quedar la derivada del momento angular respecto del punto O, respecto del tiempo, en función de lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Y en la diapositiva siguiente llegaremos a una conclusión respecto de esta segunda ecuación universal en relación con el centro instantáneo de rotación o cualquier punto fijo O del laboratorio en el caso de que se desee tratar algún otro punto. En estas condiciones vemos que el desarrollo de los productos vectoriales se van reduciendo y hemos expresado acá para un cuerpo plano, tratando de maximizar la cantidad de ceros en el desarrollo de ese doble producto vectorial, y nos queda entonces una relación en donde los torques exteriores respecto de un punto fijo al laboratorio, ese punto O puede ser el centro instantáneo de rotación, es igual al momento de inercia respecto de ese punto O fijo al laboratorio,
que puede ser el centro instantáneo de rotación en el caso que así lo llamemos o que así lo consideremos, multiplicado por la aceleración angular. La aplicación del teorema de Steiner en estos casos suele ser muy útil para la resolución de ejercicios. En cuanto a la energía cinética referida al centro de masa, vemos aquí que tenemos que hacer un producto escalar de la velocidad de cada partícula respecto del centro de masa. Entonces, este producto escalar, como cada partícula respecto del centro de masa, además tiene un movimiento relativo tal como se estudió en cinemática del cuerpo rígido, que es una rotación, entonces, al hacer este producto y tomar los módulos y elevarlo al cuadrado, nos queda un desarrollo que también nos conduce a que la suma de todas las energías cinéticas de las partículas de cuerpo rígido puede ser expresada en función del momento de inercia del cuerpo rígido respecto del centro de masa. Vale decir que la energía cinética de rotación está referida al centro de masa y corresponde a un medio del momento de inercia respecto del centro de masa para el eje que estamos considerando, multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. La energía cinética con referencia a un punto O fijo al laboratorio, que también puede ser el centro instantáneo de rotación, ahora también queda expresada como una suma extendida a pequeñas partículas, pero de un gran número de partículas que consideramos como integral, de un medio de la velocidad de esas partículas respecto de un punto fijo al laboratorio al cuadrado, o sea, la norma al cuadrado, por la masa de cada una de esas partículas, que es el diferencial de masa. Expresando otra vez las velocidades en función de lo que veíamos en cinemática del cuerpo rígido, podemos expresar respecto de un punto O fijo al laboratorio, que puede ser el centro instantáneo de rotación, la energía cinética, como un medio del momento de inercia, ahora respecto de ese centro instantáneo de rotación, en el eje correspondiente, por la velocidad angular al cuadrado. Esto, mediante la aplicación del teorema de Steiner, se puede también considerar cuando el punto fijo es el centro instantáneo de rotación, como la suma de una energía cinética de rotación más una energía cinética de traslación. La energía cinética de rotación la consideramos con el momento de inercia respecto del centro de masa y la energía cinética de traslación la consideraremos como un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, o sea, la norma al cuadrado de la velocidad del centro de masa. En cuanto a la energía potencial gravitatoria de los cuerpos rígidos, al igual que en los sistemas de partículas, corresponde a una suma de la energía potencial de cada una de las partículas. Si se considera que la aceleración de la gravedad es una constante para toda la evolución que va a cumplir el cuerpo rígido que estamos tratando, entonces se puede decir que la energía potencial se calcula a partir de los cambios de posición que tenga el centro de masa del cuerpo rígido. No importa si está rotando o si está cambiando su posición en forma de rototraslación. Yo tengo que considerar la masa total de ese cuerpo rígido y los cambios de posición vertical que tenga el centro de masa. En cuanto al teorema del trabajo y la energía que habíamos visto para el sistema de partículas, ahora la novedad es que introduciendo esta condición de rigidez, las partículas no pueden cambiar la distancia entre ellas. Por lo tanto, si uno aplica a cualquier movimiento
que pueda producirse en el cuerpo rígido y aplica fuerzas exteriores, los trabajos que se produzcan tendrán una forma especial, de tal manera que se puede verificar que las fuerzas internas no realizan un trabajo neto, es decir, la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas internas es, en un cuerpo rígido, un trabajo nulo. Con este mapa conceptual, entonces, hemos recorrido ya la parte de la dinámica y energía del cuerpo rígido en forma muy breve y nos quedará la aplicación a la rototraslación y a rodar sin deslizar y a rodar y resbalar mediante 3 ejemplos en la próxima parte de este resumen teórico para Física 1.